de materiales, avances científicos en materiales, donde conoceremos los avances y aportes que se están desarrollando en la universidad y en el campo de los materiales de construcción. Sin más preámbulo, invito a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la asistencia. El día de hoy les voy a presentar un tema de investigación. Bueno, en realidad es una línea de investigación que ya se desarrolló hace bastante tiempo y vine a compartir todo lo que se ha hecho en función de eso. El tema es avances en el desempeño de bloques de suelo cemento con incorporación de materiales reciclados. Sé que tal vez está muy pequeño, pero dice una historia de investigación y formación. Si bien vamos a ver temas de investigación, sobre todo de bloques de suelo cemento, también es para mostrarles cómo esta línea de investigación, que ya hemos creado hace años, ha rendido bastantes frutos, en el sentido de publicaciones, también de personas que hacen investigación y que actualmente ya son investigadores, están haciendo sus diferentes posgrados. ¿Está bien? Entonces, continuando, el contenido de esta presentación, obviamente una pequeña introducción sobre el tema. Luego vamos a comentar sobre bloques de suelo cemento, qué son, por qué los hicimos. Y ya empezamos a indagar un poco más y hablar de los diferentes materiales que nosotros hemos ido colocando a los bloques de suelo cemento, como ceniza de cáscara de arroz, el número 3, el número 4, uso de fibras recicladas, de acero de neumáticos, 5, residuos de ftalato de polietileno, que todos conocen, y finalmente las conclusiones de esta línea de investigación. ¿Está bien? Normalmente cuando hacemos alguna charla o comentamos sobre algunos temas de investigación, siempre abrimos con alguna frase que intentamos como que sintetizar o resumir qué sería hacer investigación, ¿no? En esa oportunidad hay una frase conocida que dice: investigar es ver todo lo que han visto y pensar lo que nadie ha pensado, ¿no? Normalmente cuando nosotros tratamos de justamente hacer investigación y lo que es ingeniería civil, y este es un evento justamente realizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil, eso quiere decir que están interesados en hacer ciencia. Pero hacer investigación es justamente hacer algo diferente, es hacer algo nuevo. Y cuando ustedes van a ir viendo la presentación que les voy a ir mostrando, cómo es que justamente la curiosidad y el intentar propiciar algo nuevo ha llevado a diferentes resultados. ¿Está bien? Entonces, continúo. El título decía, ¿no? Avances en bloques de suelo cemento, una historia de investigación y de formación de investigadores. Eso surge, esa línea de investigación de bloques de suelo cemento surge en 2018. En 2018, justamente acabando la maestría, yo decidía que me voy a dedicar a lo que es principalmente investigación y docencia. Entonces ese año decidí solo dedicarme a eso, justamente acabando la maestría. Y cuando ya encontré un trabajo justamente que querían investigadores, la primera tarea o el primer proyecto que me dieron es: tienes que hacer bloques sostenibles. ¿Sí? Entonces ya fue como un proyecto que se nos ha impuesto a hacer. Yo no conocía nada del tema, sin embargo, en ese momento tenía que hacerlo porque ya era una cosa, trabajo y otro tema que tal vez no estaba tan al tanto o tan enterado del tema. Sin embargo, igual decidimos hacerlo y en ese sentido surgió lo que era la propuesta de hacer de bloques de suelo cemento como una alternativa sostenible, principalmente en el contexto local. En un momentito vamos a hablar de algunas cifras importantes, pero principalmente surgió con eso. Y ahí es cuando un grupo de estudiantes inicialmente se animan a hacer ese trabajo de investigación, y ya voy a ir mostrándoles cómo esto ha ido evolucionando y ha ido creciendo y los resultados que hemos obtenido al final. ¿Está bien? Un segundito. Ya. Entonces, como les dije, ¿no? Nos han dicho así: tienen que hacer una propuesta sostenible sobre el uso de los ladrillos tradicionales cocidos que ustedes seguramente todos conocen hasta el sur, ¿no?
Entonces, nosotros, en ese grupo de investigación que les comentaba, yo, mi persona y un grupo de estudiantes, vimos diferentes alternativas para nosotros dar una propuesta a través de investigación. Obviamente eso desencadenó y llevó un bloque de cemento. Pero ¿por qué era importante estudiar ese tema? No era porque simplemente se nos ha impuesto porque tiene que ser investigación, sino porque realmente en ese punto, y actualmente también, existe mucho perjuicio ambiental y eso también lleva a la salud de las personas, principalmente que habitan la zona sur, principalmente donde se tienen grandes cantidades de ladrilleras, ¿no? Por ejemplo, algunos datos importantes es que solo la contaminación que producen estas ladrilleras artesanales está entre el 12 y 15% del total de contaminación que existe en Cochabamba. En Cochabamba, si nosotros nos ponemos a pensar, el 100% de contaminación que existe, un 12% a 15% solo vienen de las ladrilleras. Y el 80% restante es evidentemente del parque automotor, cuando me refiero principalmente a contaminación del aire. Luego tendríamos que se producen 44.000 toneladas de dióxido de carbono, que es también un gas de efecto invernadero. O sea, por un lado teníamos que la mayor contaminación del aire se produce obviamente por el parque automotor, pero las ladrilleras contribuyen a eso. Y aparte, solo ese 15%, 12% aproximadamente, es un 44.000 toneladas de dióxido de carbono, que eso es bastante, solamente para hacer una industria, por así decirlo, pequeña, artesanal. Y luego algo muy importante, ¿no? En esa zona, el uso del suelo es 78% de ladrilleras, o sea, solamente el 80%, o sea, la gran cantidad del suelo de esa zona solo se usa para fabricar ladrillos. Y solamente un 17% son viviendas y 5% tienen un uso agrícola. Entonces ahí tenemos un mal uso del suelo, porque justamente se está dando lugar a que se produzcan ladrilleras que no solamente ocupan un lugar, sino que también contaminan. Otro dato importante es que en ese sector hay una alta concentración de PM10, o sea, de partículas más pequeñas de 10 micrómetros, que eso contamina evidentemente el aire y también puede causar problemas a la salud de la gente que habita estos lugares. De hecho, en los recientes informes sí se ha demostrado que la calidad del aire sí ha influenciado en la salud de las personas que son vecinos de estos lugares, ¿no? Entonces, no era un tema al azar, sino era un tema que realmente tiene y actualmente es un tema relevante dentro de nuestro contexto de Cochabamba, ¿no? Poder dar un material, una propuesta que sea sostenible frente a los ladrillos tradicionales, como les dije, ¿no? Hemos visto que contamina bastante, el uso del suelo es negativo para las consideraciones que nosotros tenemos, se emite mucha cantidad de dióxido de carbono, hay alta concentración de partículas en el aire, además que todo eso viene porque el proceso de producción de ladrillo viene de cocción, ¿no? Y necesita aproximadamente 700 a 1000 grados para su proceso de cristalización de los ladrillos, y el combustible normalmente es leña. Hemos podido ver en ese momento que era leña, aunque se está cambiando la matriz a gas natural. Sin embargo, se siguen emitiendo dióxido de carbono durante este proceso. Y eso nos llevó entonces a nuestra primera investigación con los estudiantes que les estaba mostrando en la foto, y de una revisión bibliográfica que nosotros hicimos, qué tipo de propuesta nosotros podríamos dar. Entonces, la primera vez que nosotros hicimos fue bloques de suelo cemento. Buscando en la literatura encontrábamos que era tal vez una opción más o menos ecológica y también técnicamente viable, porque podía alcanzar resistencias buenas, y además, el suelo es el material más abundante de la tierra, se lo puede encontrar en cualquier lugar, se puede usar incluso suelo del mismo lugar donde se quiere construir, y eso evita también el uso de transporte, porque si ustedes quieren hacer, por ejemplo, ladrillos en algún lugar, tienen que transportarlo al lugar donde están construyendo. Entonces, la idea justamente del bloque de suelo cemento es usar el material de dónde se va a construir. Y eso elimina ya cualquier aspecto relacionado con emisiones de dióxido de carbono con el transporte. Entonces, la propuesta era hacer, como no sé si se puede ver bien, un bloque de suelo cemento tipo Lego. También seleccionábamos ese tipo de matriz
para nuestro bloque de suelo cemento, porque era una alternativa que permitía que los ladrillos se colocaran, se acoplaran de la mejor forma posible con el menor uso de mortero. Si ustedes ven una pared normal de ladrillo, podríamos decir que tienen su ladrillo y luego su mortero, ¿no? Ese mortero debe ser unos 2, 3 centímetros. Eso es bastante cemento. Entonces, si nos analizamos una pared de ladrillo, gran porcentaje de esa pared es cemento. Se gasta bastante cemento y aparte que el ladrillo es contaminante en este tipo de ladrilleras artesanales. Entonces, nosotros, en ese sentido, y como les dije, nuestra revisión de literatura nos llevó a proponer ese tipo de ladrillos con esa geometría a fin de nosotros tener una propuesta ecológica. Y aparte que el tipo Lego, aparte de acoplamiento obviamente, tenía unos huecos internos como que justamente nos servía para las instalaciones o para cualquier esfuerzo que podría tener la estructura. Entonces, en ese sentido, sí hemos buscado esa alternativa. Entonces, esta primera investigación que hemos realizado era evaluación de la resistencia a compresión de ladrillos de suelo cemento. La presentamos en un congreso y principalmente nosotros usamos, como era un proyecto de investigación y de alternativa para los ladrillos tradicionales, lo que hicimos fue justamente de la zona de Champarancho, de la zona sur, detrás del aeropuerto, seleccionar ese suelo, caracterizar ese suelo y usarlo en diferentes porcentajes de cemento, o sea, con mezcla de cemento. Hemos usado 2% de cemento, 4% de cemento, 6% de cemento, 8% hasta 10% de cemento, y hemos hecho una caracterización de ese suelo. Evidentemente en el artículo hay más datos, aquí estoy presentando los datos los más importantes, por así decirlo. En la granulometría habíamos encontrado que ese suelo tenía un buen porcentaje de finos, que sería limo y arcilla, un 40% aproximadamente, lo cual sí era bueno. En ese momento nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar, pero leyendo los artículos sí recomendaban que tuviera cantidad de fino, uno para la compacidad y dos para la cohesión que podría existir dentro del material. Entonces sí hemos seleccionado un suelo bastante fino, y resaltando, era un suelo que incluso existía en la zona sur, entonces realzaba el uso del material local. Y en el ensayo Proctor nosotros queríamos ver justamente la máxima densidad seca con el contenido de humedad, porque los bloques de suelo cemento necesitan justamente un poco de agua, pero no necesitan mucha cantidad de agua. Necesitan justamente el punto ideal donde nosotros podamos obtener la mayor compacidad del material, y que el cemento también pueda reaccionar de la mejor forma en nuestro caso. Encontrábamos que teníamos un contenido de humedad del 14%, y ese contenido de humedad que nosotros encontramos en el suelo es justamente la cantidad de agua que colocamos a los bloques de suelo cemento en los diferentes porcentajes de cemento que hemos usado. ¿No? Les dije que habíamos usado 2, 4, 6, 8 y 10%. Sí, aquí ya se puede ver, no sé si se nota. Tenemos los porcentajes de cemento que hemos usado y la resistencia a la compresión que hemos analizado hasta 28 días. Como es un material a base de cemento, entonces las reacciones que se van a producir en el cemento normalmente tardan 28 días, ¿no? Entonces por eso hemos analizado en este caso hasta 28 días. Podemos ver que evidentemente, como es un material igual de base de cemento, la resistencia aumenta progresivamente a mayor edad, y también evidentemente a mayor contenido de cemento teníamos mayores resistencias. De hecho, hemos llegado casi a 7 MPa a 28 días. Y eran resultados adecuados porque la normativa para ladrillos te pide que los ladrillos estén por encima del 2, del 4 MPa para ser utilizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hicimos este primer ensayo de resistencia a la compresión, pudimos encontrar esos resultados. De hecho, el artículo tiene más resultados, pero les traigo principalmente este porque también en la normativa de uso de ladrillos, el principal o la principal propiedad para analizarlo es la resistencia a la compresión, y por eso nos hemos enfocado principalmente en eso. ¿Está bien? Y como les comentaba, esto era una investigación que hemos realizado.
Le hemos mandado al Congreso Brasileño de Patología y Materiales el 2020. Nuestra línea de investigación inició el 2018. El 2020 ya tuvimos nuestros primeros resultados, así básicos como pueden ver, por eso lo mandamos a un congreso, solamente para validar y tener seguridad que nuestros resultados eran coherentes con la literatura y que también estaban siendo evaluados por pares, ¿no? Aquí resalto mucho que nos colaboraron bastantes estudiantes, principalmente Natalie, María Laura, que fue su primera investigación igual, que ahora ya está haciendo su doctorado, justamente dio una charla hace un mes aproximadamente, y William, ¿no? Que todos ellos fueron mis tesistas, y de ahí María Laura continuó con la línea, y la van a ver más seguido porque le gustó el área y hizo más investigación sobre esto. Entonces, esta primera etapa, bastante sencilla, simplemente, como les dije, era estudiar el material. Luego hicimos una segunda etapa del uso de bloques de suelo cemento y habíamos visto que al usar bloques de suelo cemento todavía había un componente que podríamos llamar que es contaminante, que es el cemento, ¿no? A pesar de que obviamente puede ser ambientalmente mucho mejor que un ladrillo tradicional, todavía tenemos el concepto de cemento. El cemento es uno de los mayores contaminantes en la industria de la construcción. Tiene aproximadamente el 8% de emisiones de dióxido de carbono a nivel global. Entonces, es un material que podríamos tal vez uno optimizar su uso o sustituir su uso parcialmente con otros materiales. En ese caso, nosotros trabajamos con ceniza de cáscara de arroz como una investigación inicial, perdón, como la segunda etapa de la investigación, tratando ahora de reducir el consumo de cemento. Si bien habíamos encontrado buenos resultados, todos de acuerdo a la normativa y también que cumplían las características que requieren para la construcción, la idea era que el material sea cada vez ambientalmente más eficiente. Y por eso en esa investigación usamos ceniza de cáscara de arroz. La ceniza de cáscara de arroz es un residuo que se produce en empresas que usan biomasa, lo usan como una fuente de calor. Entonces su calor específico es elevado, entonces por eso es usado y muchas veces es desechado. Lo bueno de este material, aquí les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que tiene un alto contenido de sílice, no sé si se puede ver, un 90% de sílice, que es bastante bueno. De hecho, la ceniza de cáscara de arroz es uno de los materiales que tienen más sílice. Ahora, ¿por qué es importante que diga sílice? Uno de los componentes del cemento es el óxido de sílice, es el óxido de calcio, de sílice, de aluminio, de hierro, pero está el sílice ahí. Y algo importante del sílice, el sílice puede estar en dos estados, estado cristalino o estado amorfo. El estado cristalino de la sílice es cuando tiene una forma definida. Es un material que no va a reaccionar, pero puede ocupar un espacio, puede ser un relleno. Pero si tuviéramos el sílice en forma amorfa, quiere decir que este material puede reaccionar, ¿sí? Entonces, para saber si nuestro material era amorfo o no, si ese 90% puede reaccionar o no, nosotros hicimos una difracción de rayos X. Es esta figura que se puede ver aquí. Aquí sé que se ven algunos picos y la escala la hemos manejado de forma de que se puedan ver la magnitud. Vemos que hay muchos cristales, principalmente de cuarzo, cristobalita, muscovita. Eso quiere decir que esa sílice está cristalizada en un porcentaje que si bien no va a reaccionar, puede ser un relleno, como decía, pero también había un sector en nuestra difracción de rayos X que sí había un porcentaje de esa sílice, aproximadamente un 60% era en estado amorfo. Quiere decir que ese 90% tiene un gran porcentaje que podía reaccionar. ¿Y cómo reaccionaría? Las reacciones del cemento producen silicato de calcio hidratado e hidróxido de calcio. La sílice reacciona con el hidróxido de calcio y forma más silicato de calcio hidratado. Eso se lo conoce como reacción puzolánica. Entonces, con estos resultados de la caracterización justamente de nuestra ceniza, podríamos garantizar que existía una reacción puzolánica que podría uno sustituir el cemento y compensar justamente la sustitución de ese material. Y eso se va a ver en la siguiente diapositiva. Perdón. Aquí también estábamos manejando de nuevo suelo, entonces sacamos del mismo lugar suelo, obviamente no dio los mismos resultados exactamente,
El contenido de fino seguía siendo bastante elevado, estábamos hablando de un 37% aproximadamente, y en el ensayo Proctor que hicimos también con los diferentes porcentajes de ceniza, podíamos ver que teníamos mayor contenido de agua y menor densidad seca. Y eso se debía a uno que la ceniza a nivel microestructural es bastante porosa, entonces absorbe bastante agua, requiere mayor cantidad de agua y además es un material más ligero a comparación del suelo o el cemento. Por tanto, su densidad seca era evidentemente menor. Entonces, estos resultados ya los estábamos esperando, pero lo más importante era ver cómo se comporta en la compresión, ¿no? Como les dije, voy a enfocarme principalmente en compresión porque es lo que dicta la normativa para su uso, y podíamos ver, al igual que el anterior resultado, que sí, aumenta hasta 28 días, y si se fijan, hicimos hasta 56 días. Entonces, queríamos ver si la reacción puzolánica, que es tardía, no es una reacción puzolánica inmediata, también tenía algún aumento en la resistencia. Sí existía resistencia, aumento de resistencia mínima, pero sí existía. Y lo que podíamos observar es que, evidentemente, cuanto más ceniza colocábamos, menos resistencia tenía. Sin embargo, estadísticamente eran similares hasta un uso del M2, no sé si se puede ver aquí, que usábamos un 7% de cemento y un 3% aproximadamente de ceniza. Entonces ya ganábamos llegando a la misma resistencia que tendría solo cemento usando ceniza, y eso era evidente por la reacción puzolánica. En la otra gráfica estaba absorción de agua. También algunas normativas, principalmente las brasileñas, mencionaban que los bloques tienen que tener cierto porcentaje o cierto rango de absorción de agua. También estábamos dentro de esos rangos, era entre 8 y 20%, y en todos los casos, todos los datos entraron dentro de esos rangos. Y lo mismo para la resistencia a la compresión. En todos los casos superábamos los 2 MPAs, y en otras normativas que hablaban de 4 MPAs también fueron superados. Incluso para 7 días algunos ya cumplían, ¿no? Entonces eso era bastante importante. Luego de aquí, bueno, tenía más resultados, pero les dije, los más importantes. Igual hicimos una publicación de este trabajo, la publicamos en una revista de Elsevier, que es una editorial bastante conocida, y aquí de nuevo María Laura entró a trabajar. Nahum, que también se interesó bastante por la investigación, y Nahum ahorita también ya está haciendo su doctorado, entonces esa línea también le gustó bastante, y Giovanna, entonces fueron los 3 estudiantes que trabajaron conmigo justamente esa investigación, ¿no? Entonces íbamos poco a poco tratando más de convencer más estudiantes de que entren a esta línea de investigación y buscando nuevas alternativas, ¿no? Pasando un ratito, por favor. La siguiente investigación que hicimos fue el uso de fibras recicladas de acero de neumáticos. Cuando nosotros vimos en el primer caso de que el cemento sí nos va a ayudar y que era importante deducirlo, veíamos también que era importante reforzar la matriz en el sentido de que las fallas sean más dúctiles y no tan frágiles, porque en la mayoría de los casos sí eran fallas bastante frágiles. Entonces, lo que hicimos con esta investigación es reforzar la matriz a través de fibras que puedan propiciar un efecto puente. Eso quiere decir que cuando se rompan no exista una rotura inmediata, sino que exista todavía cierta deformación en los cuerpos de prueba. En este caso, la mejor opción que vimos, y en ese momento también por suerte, entre comillas, había una empresa que estaba reciclando llantas, neumáticos, de donde salían caucho, que se usa bastante para pisos, incluso aquí en la universidad lo usan para asfalto, ¿sí? Lo usan en la parte de asfaltos, pero sobraban los aceros, ¿sí? Y esa empresa no sabía qué hacer con esos aceros. Entonces, en ese punto nosotros decidimos usar ese refuerzo de acero justamente en el ladrillo, o en el bloque de suelo cemento, a fin de mejorar, como les decía, su capacidad de deformación y el efecto puente que queríamos lograr con los bloques. Algo importante, y me adelanto un poquito, eso también logramos publicar, pero más allá de la innovación, digamos, de los ensayos o de lo que estábamos haciendo, era por el uso del material. Realmente en la literatura científica no se había reportado el uso de fibras recicladas de neumáticos, y el hecho de que nosotros
lo hayamos incluido dentro de los bloques de suelo cemento a una matriz de cemento, por así decirlo, ya nos daba como una innovación grande. Eso lo mandamos a un congreso, quedó entre los mejores del congreso y se nos permitió justamente publicar en una revista buena en ese momento. Entonces, les comento un poquito de lo que era de las fibras recicladas de acero de neumáticos. Nuevamente, del suelo, en este caso vimos que encontrábamos suelo de un sector muy similar, pero tenía más contenido de finos que sí ha influenciado en los resultados. Al final teníamos más del 40% de limos y arcillas, que era obviamente más de los recomendados, pero la idea es usar los materiales locales, no alterarlos como tal, sino ver si realmente o hasta qué punto pueden funcionar. Entonces sí vimos eso. Luego, por otro lado, en las curvas de Proctor, de la compactación que hicimos, sobre todo densidad seca y el contenido de humedad, el comportamiento era bastante similar, no había muchas diferencias entre los resultados. Y nos pasaremos a lo importante, era la resistencia a la compresión, ¿no? En las anteriores investigaciones habíamos visto, uno, que estábamos superando los 7 MPa de resistencia a la compresión, pero en esta investigación, con suerte, superábamos los 4 MPa, y eso se debía principalmente, uno, que ese suelo era muy fino. También cambiamos el tipo de cemento, ya no era el mismo cemento que hemos utilizado la anterior vez, que eran los IP40, ahora estábamos usando un IP30, entonces todas esas diferencias que habíamos hecho en la investigación había hecho que los bloques no tengan el mejor desempeño mecánico que a lo que estábamos buscando. Sin embargo, sí estaban superando el límite que queríamos, que era los 2 y 4 MPa, ¿no? Y principalmente lo que les quería mostrar era esto, ¿no? Las fallas que nosotros teníamos con los bloques de suelo cemento eran frágiles, eran directas, mientras que usando las fibras nosotros ya teníamos ese comportamiento más dúctil que permitía mayor deformación de los cuerpos de prueba, ¿no? Esta investigación también la publicamos en la revista Materias de Suiza. Ahí participó María Laura nuevamente, que como les dije, le gustó esa línea y seguimos trabajando. Aún también que ya intervino ahí. Y Luis, que también es tesista actualmente. Y logramos justamente esa publicación y como mencionaba hace un momento, era principalmente por el uso del material, que en ese momento era bastante innovador. Hoy en día ya hay bastantes artículos del uso de fibras de acero recicladas, pero aún así todavía puede ser usado en el laboratorio de resistencia de materiales. Todavía estamos trabajando con algunos materiales con fibras recicladas, pero en su momento llamó más la atención por eso. Luego teníamos otra tesista, Bianca, que también continuamos con la línea de investigación con los bloques de suelo cemento. Ya sabíamos en qué nos habíamos, no equivocado, pero visto cómo influencian el tipo de cemento, el tipo de suelo, los tipos de materiales. Entonces decidimos hacer una investigación más optimizada, pero también evidentemente con residuos, ¿no? Todo lo que estoy comentando ahora, la inclusión de residuos de diferentes industrias que nosotros podíamos colocar en nuestros ladrillos, en nuestros bloques, a fin de obtener los mejores resultados, ¿no? En este caso, lo que hicimos con Bianca, y evidentemente con el grupo de investigación, fue residuos de PET, de las botellas. Lo que hicimos fue volverlas tipo escamas, ¿sí? Triturarlas, y obviamente vinieron en diferentes tamaños. Y nosotros lo incorporamos en dos aspectos. Uno, porque queríamos lo que habíamos encontrado anteriormente, ese efecto puente, a fin de que no exista una falla totalmente frágil en los cuerpos de prueba o en los bloques. Y también queríamos la compacidad del material, o sea, colocar plástico reciclado, pero en diferentes porcentajes, a fin de que exista una mayor interacción entre las partículas. Entonces, en un momento os voy a mostrar qué tipo de partículas hemos colocado. Aquí están los resultados de resistencia, perdón, de granulometría. Tenemos del suelo y también tenemos del PET, del reciclado. El suelo, esta vez, el suelo que encontrábamos era un suelo bastante granular, con poco porcentaje de finos. Y también tuvimos el PET, que lo hemos reciclado, lo hemos triturado y lo tuvimos en tamaños bastante grandes y también en tamaños de aproximadamente 0.
0,3 milímetros, ¿no? Y por otro lado, se puede ver la microscopía electrónica de vacío del PET, o sea, de esos plásticos reciclados. Nosotros seleccionábamos los más pequeños y los llevábamos a un microscopio. Y en el microscopio nosotros podíamos ver de qué se componía o cómo era su morfología. En esta primera imagen, la que está aquí arriba, es cómo se ve un PET a nivel microscópico, ¿sí? Ahí podríamos ver que no es liso. Podemos entender que cuando nosotros vemos los PETs, muchas veces pensamos que son lisos, y cuando algo es liso no tiene buena adherencia. Sin embargo, viendo ese proceso, ustedes ven que existen algunas discontinuidades, cierta rugosidad. Obviamente no todo es rugoso, pero sí hay algunos sectores donde no se presenta la continuidad que uno esperaría ver en un PET. Y eso se debía a uno que era un PET reciclado, un PET ya usado y un PET que ha pasado por un proceso de trituración que ha permitido que tenga esa morfología, esa superficie. Luego hemos visto un análisis químico elemental para ver de que obviamente es un polímero y sí cumple, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, entonces lo que todos conocen, ¿no? Que es parte de un polímero. Luego ya hicimos las resistencias a la compresión y usamos el PET en diferentes porcentajes, en 0,5, en 1, 1,5%. Y si ustedes pueden ver, a los 28 días ya estábamos superando los 8 MPAs. Yo les había comentado anteriormente que con la ceniza, con solo cemento, llegábamos a 7 MPAs. Y cuando usamos las fibras, obviamente cambiando diferentes materiales, no nos dio buenos resultados. Sin embargo, ya viendo las experiencias previas y habiendo optimizado todos los procesos, las cantidades, el uso del PET, tanto como un filler, tanto como una fibra, hemos logrado superar esa barrera de 7 que teníamos y hemos obtenido resistencias a la compresión de 8 y de 9 MPAs, que era lo que nosotros queríamos, y reforzaba bastante que el uso del PET sí ayudaba, pero no ayudaba por ayudar, era principalmente uno, el filler que les comentaba, y otro porque el PET, al ser un polímero, es hidrófobo, o sea, no absorbe agua, deja el agua circundante a su alrededor, y eso es positivo en dos aspectos. Uno, el agua que queda libre puede seguir tratando el cemento, entonces eso le va a dar mayor resistencia. Pero si esa agua está muy por demás, va a debilitar la adherencia entre ambos materiales, entre el PET y la matriz de suelo cemento. ¿Está bien? Esos serían los resultados de la compresión. Aquí son resultados adicionales que nosotros hicimos. Hicimos unos ensayos. Este artículo estoy mostrando más resultados porque es el que les dije, el optimizado de todos los que hemos logrado durante todo ese tiempo. Aquí está un ensayo que se llama de ciclos de mojado y secado. A los ladrillos se los moja, se los raspa, se los seca, se los moja, se los raspa, se los seca por bastantes ciclos, mínimamente unos 7 ciclos, y se va calculando cuánta masa van perdiendo, ¿sí? Nosotros podemos observar que nuestra referencia, o sea, un ladrillo solo cemento, tenía aproximadamente un 9%, 10% de pérdida de masa. Pero ya nosotros ladrillos que sí tenían PET, gracias a que el material es hidrófobo y permitía una mejor hidratación del cemento, nosotros hemos encontrado que puede bajar de un 10, 11 a un 8, 7% de pérdida de masa, que era estadísticamente significativo igual, a pesar de que las diferenciaciones son pequeñas. Y también hicimos velocidad de pulso ultrasónico para ver la homogeneidad y compacidad del material, y ahí nosotros observábamos algo extraño, porque la velocidad bajaba y normalmente cuando un material es más compacto, su velocidad más bien sube. Pero eso se debía porque cuando pasaba por el PET, la onda mecánica de velocidad de pulso ultrasónico, tardaba en pasar y por eso hacía que se disminuyera nuestra velocidad de pulso ultrasónico. Sin embargo, eso solo era posible verlo a 1,5 de PET, porque hasta el 1% estadísticamente todos esos resultados serán iguales. Se ve que hay una curva, obviamente está ampliada la escala, pero solo perdía un 3%, que era bastante poco, ¿no? Considerable. Pero ya un 1,5 sí era un 10%, que sí fue estadísticamente significativo. Luego de eso, nosotros vimos también la parte de absorción de los bloques de suelo cemento. Teníamos los diferentes porcentajes y encontrábamos
Esa es la relación importante que queríamos ver. Que cuanto más baja la absorción, quiere decir que es más durable el ladrillo, que no va a retener agua o contaminantes externos. Y nuevamente, cuando usábamos el PET, los porcentajes de absorción, como ustedes pueden ver, bajaban, eran muchísimo menores, ¿sí? Y finalmente hicimos una microestructura para ver cómo se adhiere el PET a la matriz de suelo cemento, y podríamos ver que sí existe. Lo que está en color blanco sería la matriz de suelo cemento, y lo que está en color un poco más oscuro sería el PET. Ustedes pueden ver que sí existe una cierta adherencia entre la matriz de cemento y el PET, y aparte que tenemos varias manchas blancas, por así decirlo, sobre el PET. Entonces sí había adherencia, no es que los dos no se juntaban, y también se demostraba con los diferentes resultados que hemos ido viendo, ¿no? Que este material sí funcionaba, principalmente por su capacidad de ser hidrófugo. Este artículo lo publicamos, si no me equivoco, el 2024 o el año pasado a inicios. También fue parte de la línea de investigación donde nosotros estábamos trabajando con esta alternativa de proponer materiales alternativos a los ladrillos tradicionales, y fue nuestra última investigación de la línea de investigación, pero la que dio los mejores resultados, como les había comentado. Eso porque ya habíamos podido optimizar todos los procesos que estaban detrás de la fabricación de bloques de suelo cemento, haber entendido todos los procesos, todos los mecanismos, y poder ya dar resultados lo mejor posibles en términos técnicos y también ambientales, ¿no? Actualmente sí estamos trabajando ya con la parte ambiental, viendo las emisiones de dióxido de carbono o el impacto ambiental que pueden tener los materiales. Sin embargo, en este punto sí nos quedamos principalmente en lo que era el desempeño mecánico. Logramos publicar, Bianca fue la tesista en ese caso, que hizo la investigación junto con María Laura y Nahum, que actualmente, ya les comentaba, ellos dos son investigadores, ya están haciendo, los dos están haciendo su doctorado, y esta línea de investigación que surgió con algo muy sencillo de hacer solo cemento y suelo y ver qué tanto resiste, desarrolló, como ustedes han podido ver, bastantes publicaciones, ¿sí? Pudimos desarrollar esa línea de investigación de la mejor forma posible, y no solo eso, sino que ese camino también ha permitido de que ustedes, estudiantes, principalmente los que están interesados en investigación, puedan encontrar su camino, encontrar su vocación, lo que realmente les gusta. Y como primera línea de investigación en la que trabajé, cuando yo llegué aquí a Bolivia y intentamos proponer algo, creo que es bastante interesante que esa pequeña línea de investigación haya crecido tanto, hayamos tenido tantos resultados, y finalmente hayamos podido formar incluso investigadores que trabajan no necesariamente en la misma línea de investigación, pero sí ha despertado en ellos esa curiosidad de hacer investigación. ¿Está bien? Como conclusiones de esta línea de bloques de suelo cemento, tenemos que los bloques de suelo cemento es una alternativa técnica frente a materiales tradicionales, considerando principalmente los bloques de arcilla cocida que ustedes conocen, porque en todos los casos han cumplido el desempeño mecánico técnico, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? La incorporación de residuos, esto es algo muy importante, porque nosotros podríamos haber propuesto las demás líneas con otros materiales innovadores, nuevos, que cada día hay, pero hemos decidido en ese tiempo, y también porque estaba de moda en ese momento, y sigue un poquito, con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hemos seguido esa línea y hemos podido encontrar que los diferentes residuos sí nos han ayudado a mejorar o mantener las propiedades de los materiales. En este caso, hemos usado ceniza de cáscara de arroz, no porque es algo que se produce bastante, simplemente porque tiene las características principalmente químicas para poder ser utilizado. Luego usamos las fibras de acero recicladas, no porque exista mucho ese material o lo están botando, sino porque es una fibra y nos realza justamente el efecto puente, la ductilidad de los materiales. Y finalmente usamos PET como último trabajo de esta línea de investigación, no también porque se produce mucho PET, sino también porque tiene las características físicas y químicas, podríamos decir, como ustedes han visto su composición química,
de poder contribuir a la matriz de suelo cemento y tener buenos resultados. De hecho, los mejores resultados fueron a través del PET. Luego, el uso de materiales reciclados contribuye a la reducción de residuos y promueve la economía circular. Algo muy importante y lo que se maneja ahora. ¿Y por qué hablamos de residuos? ¿Por qué hablamos de economía circular e ingeniería civil? Ustedes van a ser los futuros ingenieros, la nueva generación. Y cuando ustedes ya empiecen a trabajar, se van a dar cuenta que la industria de la construcción es una industria que contamina bastante, ¿sí? Solo vayan a un edificio que se está construyendo, alguna obra, todo el tiempo está saliendo residuo de construcción, ni siquiera de demolición, solo de construcción, porque han puesto un poco más de yeso, que se desafragó rápido y lo han botado. Han cortado más una cerámica, lo han botado. Están haciendo un muro, están botando. Entonces, y todo el tiempo es así. Entonces, lo importante de la construcción es que ustedes vean también el aspecto sostenible, ¿no? Que se pueden usar diferentes tipos de materiales y principalmente cuando ustedes van a considerar eso, vean las características físicas, químicas y dependiendo mineralógicas que podrían tener esos materiales para ser utilizados. No, no es usar cualquier material que ustedes encuentren, sino ver cuáles son esas características que tiene que permitan que pueda ser utilizado. Luego, más allá del desarrollo del material, que sí hemos visto que sí ha dado buenos resultados, este tema, que como les decía, parece bastante sencillo, sí ha desarrollado una línea de investigación bastante grande. Aparte de eso, hemos mandado algunos artículos a congresos, yo solo les mostré los más importantes, y ha propiciado que varios busquen o encuentren su camino en la investigación. No es para todos la investigación, solamente para los que tienen mayor curiosidad, pero es bueno que tengan esa oportunidad de ver si les gusta o no les gusta. ¿Está bien? Creo que eso es todo. Y si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlo. Muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Joaquín por la presentación. Pasamos a la ronda de preguntas. Aquel que quiera hacer sus preguntas, levante la mano. Se le va a entregar un micrófono para que todos lo puedan oír. Hablar un poquito acerca de eso, a qué se refiere con economía circular, cómo aportaría la ingeniería civil. Ya, muy bien, muchas gracias. De hecho, creo que la pasé muy rápido ese concepto. Sí, la idea de economía circular es que dentro de la cadena de producción, los materiales que se usan vuelvan dentro de esa misma cadena de producción. Por ejemplo, si nosotros vamos a demoler algo, digamos, estaba haciendo el ejemplo de los muros, esos muros no son, esos muros demolidos, ese ladrillo triturado, ese mortero triturado, no es residuo, no es basura, sino se puede incorporar nuevamente a través de otro producto. Entonces, la idea justamente de ver sostenibilidad y de utilizar los materiales es que veamos eso, que los materiales no se acaban solamente en su ciclo que nosotros hemos previsto, sino que pueden tener un ciclo mayor a ese, ¿sí? Principalmente. Sí, doctor, lo escucho. Gracias, colega. Excelente la presentación y la motivación que significa usted a la juventud. Es algo muy importante en San Simón. Pregunta práctica. Estamos en los primeros años de esa línea de investigación que va a continuar. ¿Qué perspectivas tiene para estudiar mejor la dureza de este material? ¿Cuánto me va a durar comparado al ladrillo tradicional? Tenemos que hacer algo más en un material por lo menos 50 años. Sí, y esa es una muy buena pregunta. Justamente en las primeras investigaciones hablábamos solo de físico-mecánico, pero ya en la última investigación incluimos una propiedad de durabilidad que era los ciclos de mojado y secado, que en las normativas sí te piden que el porcentaje de pérdida de masa durante varios ciclos sea menor al 5 o al 10%. En ese caso, sí estábamos cumpliendo muy al límite, y nos hemos quedado ahí. Creo que el siguiente salto era justamente explorar más durabilidad que lo mecánico y lo físico. Y rescato justamente la pregunta muchas veces también para ustedes, que seguramente
de aquí a unos 2, 3 años ya van a ser ingenieros. Cuando consideramos las estructuras, tenemos que ver cuánto van a durar las estructuras. Muchas veces nosotros simplemente nos vamos al hecho de, resistió tanto y se acabó. De hecho, tendríamos que ver el uso de esa estructura o el uso de ese material a largo plazo, ¿no? Y eso es muy difícil de colocarlo. No sé si algunos ya están en materias tal vez de octavo, noveno, cuando hacen sus diseños de estructuras de hormigón armado, dicen, esto va a durar 50 años, ¿no? Pero, o 30 o 20 años. Pero ¿dónde está ese input que ustedes colocan? ¿Cómo saben que va a durar eso? Entonces, la idea es justamente ver eso. Tratar de que la ingeniería civil no solo se quede en la parte físico-mecánica, entonces, y como dice el doctor, tratemos de ver la durabilidad. Y la perspectiva de esta línea, si es que continúa, es ver la durabilidad de estos bloques de suelo cemento frente a diferentes escenarios que se puedan proveer. Por ejemplo, hay escenarios de congelado, descongelado, ataques de sulfatos, ataques de cloruros, entre otros escenarios que podríamos considerar y ver si realmente podría durar durante todo ese tiempo. Muchas gracias. Mencionó el reemplazo parcial del cemento con cenizas de cáscaras de arroz. ¿Hasta qué punto se puede reemplazar parcialmente? Ya, muchas gracias por la pregunta. También creo que la pasé muy rápido. Eran bastantes investigaciones, pero en ese caso hemos demostrado que daba hasta un 25% de reemplazo. Pero en el mejor de los casos, ¿sí? Considerando que era una arcilla, pero que era una ceniza que tenía buen porcentaje amorfo y también era una ceniza bastante fina. Entonces, en ese caso, sí hemos considerado que sí podría funcionar. Sin embargo, creo que el uso de puzolanas, principalmente las cenizas agroindustriales, se puede explorar más su uso. De hecho, estamos trabajando con uno de sus compañeros con ceniza de bagazo de caña de azúcar y la idea es tratar de, uno, que usemos más este material sustituyendo el cemento sin comprometer ningún desempeño mecánico que pueda tener el material. Y eso solo se puede lograr a través de lo que hemos visto, mayor combinación con otros materiales, de mayor superficie específica y de mayor reactividad a fin de igualar o compensar ese desequilibrio, digamos. Pero en este caso, un 25%, en el mejor de los casos, ha funcionado. Sí, una pregunta más. También mencionó que la tierra que han usado en la investigación primera necesita tener un porcentaje de materia orgánica. ¿Qué Eh, importancia? Más que orgánico, eran limos de arcillas, o sea, un material muy, muy fino, porque cuando no es un material, por así decirlo, un concreto. Por ejemplo, un concreto tú tienes una granulometría de materiales que justamente se van a encajar entre ellos. En un suelo no existe tal distribución de material que pueda justamente cerrarlo, porque cuando haces un diseño de un concreto, buscas que haya la menor cantidad de pasillos. Entonces, las recomendaciones que vimos en ese momento, y luego recién entendimos por qué era porque los limos y las arcillas iban a encajar perfectamente por donde se iba a encontrar el cemento, la pasta de cemento, que es muy bajo, digamos. Usar un 5%, un 10% de cemento no produce mucha pasta de cemento, produce muy poca pasta de cemento. Entonces, la cantidad de vacíos que tiene que haber dentro de la matriz tiene que ser lo menor posible, cosa de que esa pasta llene esos espacios. Entonces, sí tiene que tener un porcentaje. Buenos días, yo tengo una consulta respecto a todas estas investigaciones. Evidentemente que has mostrado algunos, evidentemente veo muchos más. Pues queremos ver estas investigaciones, ¿dónde está, digamos, o dónde podemos ver? Porque mencionas diferentes lugares, ¿no? Uno no se va a acordar de dónde han publicado, pero ¿cómo podría ver de alguna manera un resumen? Ya, uno pueden buscarlo ustedes, ahora lo bueno es que tienen bastante acceso a las plataformas de búsqueda. Pueden buscarlo como bloques de suelo cemento en el Google académico y les van a aparecer todos los artículos que hemos hecho. Están todos indexados, entonces no va a haber ningún problema en encontrarlos.
Y otro, tal vez a través de ACC, tal vez podamos compartir esos links para que ustedes los vayan revisando. ¿Está bien? Pero todos están disponibles, a excepción del último, que creo que es de paga, tienen que pagar para verlo. Sin embargo, me escribes y te lo mando el artículo. Nosotros los tenemos descargados. Otra pregunta respecto a lo que he investigado está muy bien, o sea, académicamente está muy excelente, pero hay un detalle, ¿no? O sea, la universidad hace investigación, está muy bien, pero la parte construcción que se va a aplicar está, digamos, distanciado, ¿no? ¿Cómo podríamos, digamos, unirlo la parte de la industria y la universidad de tal manera la importancia de esto, por ejemplo, ¿quién hace que sea valioso, importante las personas que van a utilizar, ¿no? Estas personas deciden que sea de aplicabilidad fácil, o sea, no necesitaríamos capacitación, o si es que capacitación mínima. Por ejemplo, yo rescataría, por ejemplo, esta aplicación que son las viviendas sociales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el área rural, para construir las viviendas sociales, todos los materiales llevan de la ciudad. Entonces, sería excelente que en el propio lugar, por ejemplo, lo que podrían elaborar ellos mismos, ¿no? En esa parte, cómo la universidad podría trabajar o cómo se podría integrar, ¿no? Ya, muy buena pregunta. Te puedo responder por varios aspectos, pero voy a tratar de ser breve. Uno, yendo a lo que dijiste al inicio, ¿por qué hay esa separación entre la universidad y la industria, no? Es justamente la generación. Ustedes, el hecho de estar ya aquí y tratando de ver algo diferente de lo que normalmente se hace, va a ser que cuando te toque a ti construir, tú vas a decir, prefiero usar bloques de suelo cemento con residuos porque sé que funcionan. Y eso no funcionaría con alguien que ya está trabajando 20 años porque nunca lo ha visto. Dentro de su formación no ha estado esa característica. De ustedes sí está. Por lo menos tienen ya esa idea. Y cuando les toque ejercer, seguramente lo van a ejercer de mejor forma. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de cambiar. Justamente estas charlas que hace la sociedad científica justamente ayudan a eso. ¿Sí? Por el otro lado, yéndonos ya un poquito más técnico, la transferencia tecnológica de estos bloques de suelo cemento es bastante sencilla. En los artículos está cómo se producen y se usa el suelo del lugar, se usa cemento, pues, y hemos comprobado todos los cementos que estaban disponibles comercialmente y principalmente estos bloques son comprimidos de forma manual, ¿sí? No han sido de forma hidráulica. Entonces, aún más es que se pueden utilizar, como te decía, la transferencia tecnológica es bastante simple. Entonces, si los das una leída a los artículos, vas a ver que no hay mucha complicación en ese aspecto. ¿Está bien? Azul, creo. Sí, muy buenos días, ingeniero. Bastante interesante y abordando bastantes temas relevantes, yo creo, en el mundo de la investigación. Mi pregunta es sencilla, ¿no? Más por curiosidad. ¿Cómo realmente se evalúa tal vez el impacto ambiental que estos materiales, tal vez ya aplicados, cómo realmente es la medición? O sea, ¿cómo se mide? Ya, muy bien, buena pregunta y así hacemos un poco de publicidad al laboratorio. Como les he mostrado, hasta aquí lo que hemos visto ha sido y lo que nos interesa, ¿no? Mecánico, físico, que funcione, que cumpla normativas, que se pueda utilizar. Todo bien, pero sí, evidentemente faltaba el aspecto ambiental. Claro, si reduces el cemento por un residuo, obviamente es ambientalmente bueno, entre comillas, pero no tiene un número. Simplemente está diciendo es mejor porque estoy reduciendo algo que contamina y estoy colocando un residuo, pero no hay como tal un número. Estamos siguiendo las nuevas tendencias actualmente y estamos usando el análisis de ciclo de vida. Y el análisis de ciclo de vida te permite cuantificar en número cuánto has reducido tu emisión de dióxido de carbono, cuánto estás gastando menos de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en el laboratorio de resistencia de materiales ya tenemos acceso a CIMA Pro. CIMA Pro es un programa de Holanda que permite justamente hacer análisis de ciclo de vida de los materiales a través de diferentes inventarios. Justamente Marcos está trabajando con eso. Y todos los trabajos que estamos trabajando ahora, todos, estamos incorporando el CIMA Pro para no solo ver lo técnico, lo mecánico, lo físico, sino también ver la parte ambiental, ¿no? Entonces, es muy importante y los que quieran usar y pueden hacerlo, nosotros lo tenemos en el laboratorio, tenemos una licencia gratuita por ser un país en vías de desarrollo, pero hay que aprovechar. Gracias, Azul. ¿Dudas?
Con esto despedimos a Digi Joaquín, esperamos contar con su participación en una futura oportunidad. Ahora volvemos con la siguiente presentación.